Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta primera charla espiritual que no tiene otra finalidad, y así ha sido desde que se ha iniciado esto, de ayudar a vivir mejor lo que vamos a celebrar dentro de unos momentos, ¿no? Que aquí a las 7 tendremos la Cena del Señor. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos hecho en años anteriores, pues hemos visto desde la parte más bíblica, en algún año lo hemos hecho desde una parte más cristológica, alguno de repente se acordará, en algún momento ha sido más espiritual, pues este año volvemos al círculo y vamos a repasar lo que vamos a celebrar en la pasión del Señor, en la Cena del Señor. Mañana es la pasión. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que la liturgia, es decir, todo lo que celebramos, las acciones, los gestos, movimientos, cantos, respuestas, todo, no es como quien conmemora algo que pasó. Por ejemplo, recordemos una fecha cívica, la que quieras, el combate Angamos. Pues Miguel Grau no está acá, ni el Huáscar está acá porque está en Chile, ¿no? Pero el Huáscar no está, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero se hace una evocación de lo que se vivió en esos días de octubre de finales del siglo XIX. En cambio, esto no. Lo que vamos a vivir dentro de unos minutos, horas, es estar en el cenáculo con Jesús. O sea, cada vez que celebramos una misa, una acción litúrgica, no estamos haciendo algo que ya pasó y estamos haciendo un esfuerzo por recordarlo, no. Lo que estamos haciendo en cada acción litúrgica, en cada misa en concreto, es algo real. Pero, ¿qué sucede? Que no lo vamos a entender si no tenemos fe. ¿Sí? O sea, eso tiene que estar, porque uno me puede decir, padre, pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y para qué me sirve? Claro, si no tengo fe, no lo voy a entender, me voy a aburrir, me voy a cansar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a vivir dentro de unos momentos es algo real. En la plegaria eucarística que se va a usar esta noche se dice: hoy, la víspera de que el Señor va a padecer, hoy, no hace 2000 años, hoy. Entonces lo que vamos a hacer es estar con Jesús en el cenáculo. ¿Qué es el cenáculo? El lugar que el Señor pidió para celebrar la cena de Pascua. O sea, vamos a estar ahí, de un modo misterioso, de un modo poco sensible, porque no estamos en Tierra Santa, no estamos en Jerusalén, no estamos en un segundo piso, pero la liturgia tiene esa virtualidad. Virtualidad no me refiero de la virtualidad de las redes sociales, por si acaso, no, me refiero a la virtud, o sea, tiene esa virtud. La liturgia nos pone en el lugar de un modo real. Por eso que cuando Jesús diga, tomen, esto es mi cuerpo, estamos en la última cena. No estamos en otro acontecimiento, no estamos en un teatro, no estamos en una película, estamos en el momento en el que Él instituye ese sacramento, con la diferencia de que en el momento que lo hizo estaba rodeado de los 12 apóstoles, de repente habrían algunas personas más, era una cena pascual judía, y nosotros lo que hacemos, como dice la segunda lectura de hoy, nosotros lo que vamos haciendo es transmitiendo una tradición, una palabra que es muy usada aquí. San Pablo empieza diciendo: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez
lo he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es no repetir de la nada, sino desplegar el misterio pascual de Jesús. Si no me entienden, no se preocupen, ¿ya? Este es un preámbulo. ¿Cómo será la cena del Señor? ¿Cómo va a ser la misa de la cena del Señor? Pues empezamos con algo que es importantísimo. Hoy no se puede hacer misa sin pueblo. Y uno puede decir, pero padre, siempre hay gente. No siempre. Yo alguna vez, por alguna razón, he tenido que celebrar solito. Es una cosa rara, excepcional, por alguna razón poderosa, claro, pero hoy no puede haber misa sin pueblo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando precisamente para el pueblo lo que Jesús dejó. O sea, Jesús no se lo dejó a los apóstoles para que se lo queden ahí solitos, ¿no? No. Jesús instituyó la Eucaristía para los demás. Fue un acto de entrega. Entonces, primer detalle, no se puede hacer misa sin pueblo. Puede ser una obviedad, pero no es tan obvio. Segundo, estamos en la víspera de su entrega. Jesús va a ser entregado. Y el contexto psicológico de la escena no necesariamente es el más alegrón que digamos, ¿no? La cena pascual judía, si bien es cierto, tampoco era una efervescencia festiva, pero tenía ese tono festivo. Pero Jesús lo que quiere hacer en esta noche es dejarnos aquello que va a perpetuar su presencia. Eso es importantísimo. Y lo hace tomando algunos de los elementos que estaban presentes en esa cena. La cena judía tenía varias partes y había una cantidad considerable de vino, que dicho sea de paso, creo que alguna vez ya lo he explicado para ustedes, el vino no es el vino de ahora, el vino era más espeso y se mezclaba con agua. Entonces había una cantidad considerable, tampoco digo que eran las bodas de Caná, pero sí era un momento donde había considerable vino. Y coge el pan. El pan, que es una cosa muy sencilla, es un alimento muy sencillo, es un alimento que estaba al alcance de la mano, pero además que no servía solo de alimento, también lo usaban de servilletas. No sé si eso en algún momento se los he dicho. O sea, el pan lo usaban para limpiarse las manos. Entonces Jesús instituye la Eucaristía con algo muy sencillo. En muchos lugares hoy en día el vino sigue siendo una bebida muy normal. Aquí lo vemos como una bebida muy de fiesta, de repente, para resaltar algún momento, pero el vino en muchos lugares sigue siendo al día de hoy una bebida muy normal. ¿Sí? Entonces, Jesús no utiliza grandes ingredientes para el momento de la Eucaristía, no. Utiliza pan, que posiblemente era el pan que se había previsto para la cena, se usa el vino, que era una bebida muy común y, como reitero, lo usaban para las bebidas cotidianas. Esto de aquí no tendría razón de ser si tampoco hubiera instituido el sacerdocio. El sacerdocio es lo que es, vamos a decirlo así, el instrumento por el que el Señor va a perpetuar su presencia. Porque es una cuestión de sencilla lógica. Si no hubieran sacerdotes, no habría Eucaristía. Es así. Hay que llamar las cosas como son. Entonces Jesús, además de instituir la Eucaristía y decir claramente que es el pan, que es el vino, que se entrega, que perpetúa su sacrificio, también dice: hagan esto en memoria mía. Es decir, que a ellos les encarga que ese sacramento que he instituido se siga transmitiendo.
Por eso San Pablo, les vuelvo a leer, dice: yo he recibido una tradición que procede del Señor, que a mi vez les he transmitido. En la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y luego lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza. Entonces, no es que el Señor dijo: bueno, lo hago hoy y se acabó. No. También, y seguramente porque es Dios, es infinitamente inteligente, dijo: pero esto no puede quedarse aquí nada más. Esto se va a prolongar, se va a desplegar, y para ello necesito que alguien lo haga. ¿Y quién lo va a hacer? El sacerdote. Por eso hoy es el día del sacerdocio, ¿no? Y hay que rezar mucho para que hayan más sacerdotes. Cuán importante es el sacerdote, independientemente de las características personales, ¿no? Ahora mismo no me voy a justificar de mis pecados, ¿no? Pero independientemente de eso, de las fallas que tenemos, pues qué importante es tener sacerdotes, y sacerdotes santos, sacerdotes que quieran hacer la voluntad de Dios. Entonces, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y eso lo pueden experimentar muchas personas que en diversos lugares ni siquiera digo del mundo, de aquí, de nuestra ciudad, no pueden tener sacerdote para que les celebre la Semana Santa. Nosotros mismos, yo de aquí salgo inmediatamente porque tengo que ir ya a celebrar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo tantos sacerdotes como para poder cubrir todas las capillas, ¿no? Entonces, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y hay muchos lugares en donde ni siquiera tienen la oportunidad de tener la Semana Santa porque no hay sacerdotes. Hay que rezar hoy por esto. Bien, dicho esto también, brevemente vamos a hablar de cómo será la Cena del Señor. No piensen que toda la vida ha sido así, O sea, si alguno piensa: mira, San Pedro, el año siguiente que murió Jesús, al año siguiente puso su cartel: Jueves Santo, 10 a.m., misa crismal, 7 p.m., Cena del Señor. No, pasaron muchísimos siglos. De hecho, las primeras alusiones del Triduo Pascual son siglo IV, siglo V. O sea, pasaron 500 años para recién organizar algo de lo que conocemos. El jueves no era el día eucarístico. El jueves no era el día eucarístico. ¿Alguien sabe a qué se dedicaban el jueves en la mañana? Alguno se va a sentir identificado. El jueves en la mañana era la reconciliación de los penitentes, porque no era la época en donde: padre, ¿me puedo confesar? Sí, vamos, no. Ahí te podías confesar una vez en la vida. Así era el comienzo. Entonces, las personas que habían decidido, personalmente me parece que era lo mejor, ¿ya? Me parece. Es discutible, pero eso implicaba que la persona decidía: muy bien, no quiero volver a pecar, tengo que entrar al orden de penitentes. Y durante la Cuaresma, y por mucho tiempo más, se preparaban para recibir la reconciliación el Jueves Santo en la mañana, que lo hacía el obispo. ¿Sí? Esos son sus antepasados, caballeros. A eso se dedicaba. Entonces, el jueves no era un día, vamos a decir así, muy eucarístico, no, era día penitencial. Y luego fue pasando el tiempo y ya estamos hablando siglo IX, siglo X, más o menos, recién ahí se encuentran textos que hablan de una misa crismal y de una misa de la Cena del Señor. Recién ahí, o sea, pasó casi un milenio para que podamos encontrar lo que más o menos celebramos ahora. Luego pasó el tiempo y se relajaron un poquito y bajaron los horarios y la cena la hacían en la mañana o a media tarde.
Pero después se volvieron a enderezar las cosas, más o menos a mediados del siglo XX, y todo se intentó devolver a su hora habitual, ¿sí? Y después del año 1970 es lo que hacemos todos, ¿ya? Así, a grandes rasgos, la historia de cómo llegamos a este día. ¿Cómo es la celebración? Primero, les decía que hoy no se puede celebrar sin pueblo. Segundo, no sé si se han dado cuenta, pero ya está el sagrario vacío, porque es como un volver a empezar. Es un volver a empezar, y por eso hoy se consagran hostias para hoy y mañana, porque mañana no hay misa. Entonces, de lo que quedó hoy se comulga mañana. Por algún tiempo no hubo esa comunión. O sea, era solamente como una celebración de la palabra y la adoración a la cruz. Pero luego se reintrodujo la comunión el Viernes Santo, ¿ya? De eso hablaremos mañana, seguramente. El otro detalle que es interesante, que seguramente se darán cuenta, es el canto del Gloria. En el Gloria se tocan las campanas y desde ese momento hasta el sábado, hasta la vigilia pascual, no se vuelven a tocar. ¿Por qué? Porque entramos en ese espacio temporal en donde contemplaremos la pasión del Señor. Entonces todos se reúnen para empezar la misa y vamos a escuchar en la primera lectura un pasaje del Éxodo. ¿Y cuál es? Es la explicación de la Pascua judía. Para los judíos, la Pascua es la salida de Egipto. Ellos fueron llevados como esclavos, ya se cansaron de la vida que llevaban, entonces empieza todo un movimiento de querer salir, ¿no? Estaban interesados en salir de Egipto, entonces empieza la salida hacia la tierra prometida. Entonces, ¿cómo se dieron esas cosas? Lo explica la primera lectura. La segunda lectura nos va a hablar de la tradición. Como San Pablo dice que él ha recibido algo del Señor y que luego él lo transmite a los demás. Algo que es bueno que tengan en cuenta, cómo se va descubriendo cuáles eran los sacramentos. Los sacramentos no es que San Pedro, vuelvo a poner el mismo ejemplo, San Pedro el año siguiente que se murió el Señor dijo, a ver, vamos a estudiar teología, vamos a ver cuáles son los 7 sacramentos. No, los 7 sacramentos recién se definieron en el siglo XI, XII, recién. O sea, con eso no estoy diciendo de que los sacramentos no existían, sí existían, pero ¿cómo se llega a determinar qué cosa era sacramento? La práctica en la comunidad, qué cosas hacían continuamente, porque la comunidad tiene como una especie de filtro, lo que no es de Dios lo desecha y lo que sí es de Dios lo mantiene. Pero además, revisando los datos que existían, se llega a la conclusión que hay 7 sacramentos. Siglo XIII, Concilio de Florencia. Entonces, San Pablo dice de que había algo que él recibió, pero que él sentía que tenía que transmitirlo. Eso es tradición. Entonces fueron transmitiendo la Eucaristía. Y dice, hagan esto en memoria mía. Cada vez que coman este pan y beban este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Luego, hay un evangelio que en realidad no tendría nada que ver, pero que se hace. Es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. ¿Y por qué? Alguno puede preguntarse. También la historia del lavatorio de los pies es un poquito, o sea, no es que al inicio
se metió el lavatorio de los pies, no, pasó todo un tiempo hasta que lo introdujeron, ¿no? Y luego cobró lugar en la misa, que tampoco era algo que estaba previsto en la misa el Jueves Santo por la tarde. Entonces, el lavatorio de los pies no tiene otra finalidad que recordar ese gesto de amor que Jesús tiene con sus más cercanos. En la cultura de esa época no era la cabeza de casa, no era la cabeza del grupo el que lavaba los pies, eran los inferiores. Y el hecho de que Jesús lave los pies a sus apóstoles es un gesto de profunda humildad. Y no solo eso, ellos ya intuían quién era. Ellos sabían que era el Mesías. Es verdad que luego se van a dar otra serie de acontecimientos totalmente contrarios, ¿no? La traición de Pedro, la traición de Judas, se van los apóstoles, se esconden. Sí, es verdad, pero se daban cuenta de quién era. Por eso después que muere Jesús se vuelven a reunir. Entonces, lo que hace Jesús no es un gesto, vamos a decir así, para figurar. Él con profunda humildad le lava los pies a sus apóstoles, como un gesto de amor, sabiendo lo que iba a pasar después. Lo hizo porque los ama. Hoy día a 12 personas también se le van a lavar los pies. Y no lo hacemos porque, no sé, porque queremos dar un servicio de cuidado de pies, ¿no? No. Lo hacemos porque repetimos ese gesto de amor del Señor. Después de eso viene, por decirlo de alguna manera, entramos en la profundidad de la Eucaristía. Desde la presentación de las ofrendas, ya esto cobra un tono más eucarístico. ¿Y de qué se trata esto? Hay una parte de la misa que dice lo siguiente: el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Entonces, lo que viene a continuación es eso, ofrenda. Cristo es sacerdote, Él es la víctima, Él se ofrece. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente, dice en el Evangelio. Segundo, manda perpetuar esta ofrenda. Ya les decía al inicio, nada de esto sería posible si no hubiera instituido casi en el segundo momento el sacerdocio. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y tercero, también dice aquí, ¿no?, que su carne será alimento y su sangre bebida. No es para que lo miremos, no es para ser indiferentes a ello. Él nos quiere alimentar. Entonces lo que vamos a experimentar en la Cena del Señor es la ofrenda de Cristo, la perpetuidad del sacramento, para siempre hasta que Él vuelva, y el alimento. Él es el nuevo maná que alimenta a los que lo buscan. Como les decía al inicio, no estamos hablando de un acontecimiento del pasado, estamos hablando de algo real. Y es por eso que en la plegaria eucarística dice, el cual hoy, no hace 2000 años, hoy, la víspera de padecer por nuestra pasión y la de todos los hombres, tomó pan. Hoy. Por eso, reitero, y ojalá que lo tengas presente cuando vivas la misa, no pienses en una evocación del pasado, piensa que estamos ahí, estamos en el cenáculo. Y en ese momento, toma su cuerpo, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma el cáliz lleno de vino y dice, esta es mi sangre. Hay algo
que marca la diferencia de otras misas. En muchos lugares, luego de la comunión, se hace el traslado del Santísimo Sacramento. Por mucho tiempo, el lugar donde se reserva el Santísimo se llamaba monumento. ¿Y de dónde viene la palabra monumento? Viene la palabra sepulcro. Es decir, por mucho tiempo, cientos de años, se trasladaba al lugar de la reserva, pero como invirtiendo las cosas, pensando que eso era el sepulcro, que en latín era monumentum. Y no es así, porque primero tiene que morir para luego ir al sepulcro, ¿no? Entonces, deberíamos evitar llamarlo monumento, deberíamos llamarlo lugar de la reserva. ¿Y por qué? Porque mañana y pasado, viernes y sábado, no hay misa. Y entonces nosotros llevamos a Jesús a otro lugar para que esté reservado solemnemente. Es verdad que a partir de la medianoche se indica de que hay que dejar la solemnidad, ¿no? O sea, se apagan velas, se retiran flores, se pone la cosa más austera, porque entramos en el día de la pasión del Señor. Lo digo también porque algunos se preguntan, ¿y por qué apagan las velas? ¿Y por qué quitan las flores? ¿Cómo? Por eso, porque ya a partir de la medianoche empezamos la pasión del Señor. Yo sé que a algunos no les gusta lo que voy a decir, no lo digo por ustedes, lo digo por gente erudita, teólogos, expertos, ¿no? Pero no les gusta que digan que es un día de luto. No les gusta, pero bueno, el Señor va a morir. No sé cómo decirlo. Hasta ahora, si alguien me ayuda a encontrar una palabra apropiada sin decir luto, pero que exprese eso, me avisa, ¿ya? Pero algunos hoy en día dicen, no, ya no hay que hablar de luto, ¿no? Pero yo digo, pues si el Señor se va a morir, ¿qué es lo que haces tú cuando se te muere un pariente? Bueno, un paréntesis, ¿no? Ahora ya ni se sabe, ¿no? Porque algunos llevan orquestas, bailan, lo hacen bailar el cajón y todo, ¿no? Entonces ya se ha perdido el respeto por los cadáveres, ¿no? Pero no sé si alguien me ayuda a encontrar una palabra que exprese el recogimiento que hay que tener, pues es eso, ¿sí? Entonces esa es la razón por qué el Viernes Santo, el lugar de la reserva, pierde adorno, porque ya estamos en el día de la pasión del Señor. Entonces, ¿cómo se lleva el Santísimo Sacramento? Pues últimamente es una cosa muy sencilla, la verdad. Es verdad que por mucho tiempo aquí hemos usado el palio, ¿no? Pero hoy en día, bueno, es difícil porque ahora el que tenemos es rígido, pero por otro lado, porque estamos bajo techo. El palio normalmente se usa cuando estamos fuera. ¿Y por qué se usaba el palio el Jueves Santo? Porque normalmente, hasta hace unos 60 años atrás, el lugar de la reserva no se hacía en la iglesia, se hacía en un lugar fuera de la iglesia. Yo no sé si aquí habrán pasado por esa experiencia, no sé si los más veteranos se acordarán de ello, pero hasta hace 60, 70 años, el lugar de la reserva era en otro espacio. Entonces tenías que salir, y al tener que salir, tenías que dejar las cosas que usabas para la misa y salir en procesión, por muy pocos metros que sean. ¿Sí? O sea, esa era la razón de ser por la que se usaba el palio. Pero hoy en día, cuando todo está aquí bajo techo, pues no es necesario. Entonces se traslada el Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. ¿Y para qué se queda ahí? Esa es otra cosa que a otros no les gusta que se diga. Pero nosotros, que somos más sencillos y poco intelectuales, es para acompañar a Jesús en esa noche de sufrimiento. Jesús pasó un proceso insólito, inaudito, algo realmente excepcional. A Jesús lo estaban juzgando por una causa religiosa y se aliaron los poderes religiosos y los poderes civiles para juzgarlo. Y por eso durante toda la noche le hacen un juicio apresurado para condenarlo lo antes posible, porque el viernes era el día del sacrificio y no se podía tener contacto con carne ni con sangre. Entonces nosotros lo que hacemos en la noche
del jueves para el viernes es estar al lado de Jesús, que ha sido reservado y que lo vamos a acompañar con oración, con algunos cantos, con meditación, silencio. Entonces estamos a su lado en estas horas un tanto difíciles. Muchas de las cosas que he dicho pues están marcadas por costumbres, por tradiciones, por modos, estilos, maneras. Entonces a veces hay que sopesar, ¿no? Pero tampoco se trata pues de ser aguafiestas, ¿no? Y quitarle el sentido a muchas cosas que por mucho tiempo se han hecho con cariño, ¿no? Entonces, es esto así a grandes rasgos lo que nosotros vamos a celebrar en la Cena del Señor. Pues en este rato que queda, para los que se quedan por aquí, tienen un largo rato, aunque creo que van a hacer la captura en un rato, ¿no? Creo. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿no? Pues bueno, en el tiempo que tengan, pues les invito a hacer un acto de fe y decirle, Señor, que pueda vivir este Jueves Santo con fe, con fervor, como si estuviera en el cenáculo, como si estuviera allí para compartir la última cena contigo. Somos privilegiados, insisto, porque nosotros tenemos el privilegio de estar en el mismo lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía, bajo el velo de los signos y de un modo misterioso. Pues que el Señor nos prepare para lo que vamos a vivir en un momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para los que no son penitentes, dentro de un momento se va a hacer la escenificación de la captura. Entonces, en unos minutos la iglesia se va a cerrar y se vuelve a abrir minutos antes para la misa de la Cena del Señor. Y aprovecho en hacerle publicidad, creo que me han dicho que algunos van a vender la revistita El Triduo Pascual, ¿no? Entonces, los que deseen se pueden acercar, de repente hay algunos que desean adquirirlo, entonces pueden acercarse para tenerlo, ¿sí? Muy bien, pues nos vemos más tarde.